Ya tenemos al aire a nuestro siguiente invitado que nos representa a todos, a los consumidores argentinos. Es el doctor Sergio Proselli, presidente de la ONG Consumidores Argentinos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes por ahí. Bien. Buenos días, buenas tardes. Buen día, buenas tardes. La verdad que esta semana nos tenemos permitido la confusión. Ya no sabemos dónde estamos. Exactamente. Bueno, Sergio, te toca el prestigio, pero también la dificultad de defender a los consumidores argentinos. ¿Cómo está el tema este? Contanos un poco cómo vieron esta semana desde la ONG. Y mira, nosotros la verdad que veníamos ya de unas semanas atrás viendo que se venía cocinando una especie de olla, digamos, de diferentes situaciones en una olla a presión que cuando se destapara podía dar lugar a esto. Y creo que estamos viendo realmente qué es lo que está pasando, ¿no? A partir de todo un montón de cuestiones que se venían posponiendo, de cuestiones que veíamos de que cuando de alguna manera esto impactara iban a desarrollarse en lo que hoy estamos viviendo y que todavía no tenemos el pleno efecto dentro de la economía, ¿no? Hay precios que todavía están frenados, hay cuestiones que todavía no están resueltas. O sea que el efecto dólar todavía no impactó de lleno en todo para nada. No, para nada. Eso recién, o sea, lo que está haciendo el gobierno es tratando de amortiguar ese efecto, pero el efecto todavía, por lo menos los consumidores no lo sentimos, lo vamos a sentir. Y hay una serie de medidas incluso que se han tomado antes que también tenían que ver con esto, con posponer cosas. Y que bueno, por hoy seguimos teniendo suspendidos los aumentos de combustibles, no por efecto del dólar, sino un aumento anterior que andaba en un 3,5%, que quedó sin efecto. Las tarifas que tienen aumentos previstos que están todavía esperando para aplicarse. Determinados créditos que se han tomado algunas medidas que lo único que hacen es suspender la aplicación de algunos intereses. Crédito suba, ¿no? Crédito suba, por ejemplo, sí. Bueno, había una serie de cuestiones que se venían posponiendo. El mismo dólar, todos sabíamos que de alguna manera se estaba planchando y que iba a pasar eso, que iba a explotar. Bueno, todas estas cuestiones que por un efecto o una medida, digamos, dentro de la campaña se las estaba pisando, en un momento empieza un resorte, ¿no? Cuando salta con todo ese impulso y lo que estamos viviendo son los primeros coletazos de esto, ¿no? Creo que después cuando uno empieza a proyectar qué va a pasar con el gas con un dólar a 60 pesos, qué va a pasar con las tarifas, qué va a pasar con los combustibles, que a su vez son precios que impactan el resto de la economía, es más preocupante porque ya esto cae en una economía bastante devastada para el consumidor. Esto está muchísimo más claro. Te hago una consulta. A ver, un producto sube el dólar, subió un 30%, y un producto aumenta el 30%. La remarcación más o menos en el supermercado tiene que ver con eso, contra el 20, 25, tal vez no se da en ese nivel de porcentajes, digamos, así tan lineal, pero sí tiene diferentes impactos, diferentes la forma en que se traslada a precio, eso es distinto según el producto, pero impacta en casi toda la economía, porque ya digo, impacta sobre los precios que son estructurales de la economía, con lo cual si ya sea forma directa o forma indirecta, termina aumentando todo. Claro, el tema es, si el dólar aumentó, por ejemplo, un 23%, pero el producto, los insumos que se utilizaron para fabricar ese producto, no son todos importados, o no todos tienen que ver con el dólar. Claro. ¿Por qué iguala al aumento del dólar? Y mira, hay diferentes motivos. Algún precio puede ser que, como decís vos, puramente exclusivo producido en la Argentina, pero tal vez se exporte. Entonces, al exportarse, el precio del dólar influye, porque el precio de exportación es el mismo precio que termina impactando en lo local. Era lo que le criticaban a Moreno cuando decía... Con las retenciones. Con la carne, que, por ejemplo, la carne de exportación valía una guita, pero acá en Argentina había cortes que eran... Claro, está bien. Sí, perdóname, te corto, continúa. No, está bien, es un ejemplo gráfico de alguna manera de también cómo controlar precios, porque otra de las medidas que nosotros criticamos a veces cuando salen estas medidas de precios cuidados, precios esenciales o el nombre que le quieran poner,
es que terminan controlando el último eslabón de la cadena, que es la góndola, pero a veces hay medidas, como puede ser la retención o cualquiera, hay una serie de medidas que la idea es ver el seguimiento de ese producto, ¿no? Desde el que lo produce, el que lo transporta, el que lo distribuye, el que lo comercializa. Bueno, hay una cadena, hay una trazabilidad de ese producto donde hay que ir estudiando dónde está el problema, dónde están los costos y qué se puede trabajar con esa cadena para que nadie pierda y que de alguna manera controlar que el precio al consumidor llegue a un precio justo. Digamos, me parece que esta es una cuestión que los precios cuidados, digamos, a veces sirven como precios de referencia para el consumidor cuando hay una volatilidad muy grande, pero no sirven para tratar de que el Estado de alguna manera determine cuáles son los valores de los productos. Eso, hay otras medidas económicas que se toman en todo el mundo, ¿no? Hasta las economías más liberales, más capitalistas, tienen control de la trazabilidad de precios y en todo caso o con incentivos o con restricciones, pero siempre hay alguna medida que el Estado impone, o con subsidios también, ¿no? Para que los precios de alguna manera tengan cierto, digamos, no estén tan dispersos y tan abiertos. Claro, equilibrio, que sean accesibles. Sí. Seguro. ¿Cómo? Después lo que sucede, Sí. No, por favor. Vuelvo a la pregunta del Dale. tema del dólar, digo, Dale. es que a los comerciantes les aumenta absolutamente todos sus costos, digamos, te aumenta el combustible, te aumenta los servicios públicos, te aumenta el gasto, aumenta la electricidad, bueno, todo eso trasladado a precios, porque eso está todo dolarizado hoy, con lo cual eso hace que a esto, ¿no? Que si un producto, por más local que sea, después tus costos aumentan y obviamente eso se traslada al costo del producto. Digamos, una de las cuestiones que también uno ve en esta coyuntura es que todo esto está sucediendo en el marco de 11 meses de caída de consumo, ¿no? Que también cuando se dice, bueno, a veces la mayor demanda hace que los productos aumenten. Bueno, acá la demanda viene cayendo no solamente de los supermercados, de los productos básicos, acá hay una energía, tanto gas como electricidad. Bueno, todos los rubros que uno toma, casi todos vienen en caída, y no de ahora, de varios meses, y así todo, los productos están aumentando porque les aumentan los costos en dólares. Entonces esto es una inflación en recesión, que es un combo que termina explicando por qué tantas empresas cierran, ¿no? Si vos tenés que aumentar un producto que no estás vendiendo, no tenés mucho margen. Entonces hasta llega un punto en donde tenés que cerrar o despedir gente, que es un poco lo que está pasando. Que los consumidores nos unimos, somos solidarios, hay conciencia del consumo, del poder que tenemos cuando nos unimos. Me imagino que vos batallás con este tema de tomar conciencia a diario en tu organización. Contanos cómo somos los consumidores argentinos. Sí. ¿Estamos preocupados, no? Sí, no, preocupados sí. Sí, mira, nosotros venimos viendo desde ya te diría 2017 en adelante como una especie de proceso en donde primero la gente dejó de consumir algunas cosas, empezamos a restringir algunos gastos, a que el gasto más supuesto, dejamos de salir, dejamos de comprarnos alguna ropa, restringimos el tema del turismo, bueno, algún gasto que por ahí que no es que sea superfluo, digamos, sino que digamos uno trata de ir conservando lo más urgente o lo más necesario, lo más básico. Después hay muchas situaciones donde la gente empezó a endeudarse para poder mantener su nivel de vida o para poder mantener lo básico. Entonces empezó a usar la tarjeta en cuotas, ya la gente con menor ingresos empezó a acceder a préstamos para poder pagar servicios. Préstamos para pagar el gas, la luz. Sí, ha sucedido en muchos casos con jubilados, cuando te llegaba la boleta. Bueno, yo soy de la zona sur y en las zonas frías, digamos, te llegan facturas de 5 o 6 mil pesos de gas. Obviamente un jubilado no lo puede pagar y toma préstamos para poder pagar servicios, o digamos, vas con la tarjeta, empiezas a pagar en cuotas, pagás el mínimo de la tarjeta, lo cual es un riesgo porque hoy con los intereses que hay es muy complicado después sostener el pago de las cuotas. Eso, digamos, en una segunda instancia, y hoy lo que estamos viendo es mucha gente, muchos consumidores con un nivel de morosidad. O sea, la gente ya le está costando pagar aquel préstamo que sacó porque tiene que seguir manteniéndose, seguir pagando sus costos fijos que le aumentaron, y a su vez pagar aquellos créditos o aquellos deudas, obligaciones que tomó, y está muy complicado eso. Cuando uno mira los informes, ¿no?, de las consultoras, sobre todo las tarjetas de crédito y los bancos, está viendo esto, que mucha gente que está en morosidad, ha aumentado las categorías de los morosos, ¿no?, de 1 a 2, de 2 a 3,
y los porcentajes se van elevando. Esto es preocupante porque, digamos, ya no es solamente un tema de que la gente ha dejado de consumir, sino que se está endeudando, y eso es un problema muy grave. A ver, vamos a pensarlo. Lo que está reflejando el consumidor medio hoy. Claro, pensemos en la realidad. Una persona que no está pudiendo pagar lo básico en su vida, se endeuda para pagar eso básico. Después no lo puede pagar, no puede pagar la deuda, entra en morosidad. Al entrar en morosidad pierde la posibilidad de tener otros créditos. Seguramente. Sí, claro. Y entra en una rueda donde va la ilegalidad, porque después no puede tener tarjeta de crédito. O sea, sí, queda fuera del sistema. Queda fuera del sistema. Sí, perdóname. Sí, no, y digamos, esto es un poco lo que está pasando en Argentina. Si lo vamos, digamos, a nivel global, nosotros a su vez formamos parte de Consumer International, que es una asociación que nuclea asociaciones de consumidores de todo el mundo. Y bueno, hoy los temas globales que tienen que ver con el consumo pasan por otros ejes que no tienen que ver con lo que está pasando acá en Argentina. Digamos, hoy cuando uno va a los congresos, yo estuve en Portugal en mayo, después se hace el Congreso Mundial, y hoy los grandes temas son las compras globales, cómo defenderse frente a las compras por Internet, cómo defenderse con las aplicaciones. Digamos, hay desafíos que parecen de futuro, pero que está sucediendo. Bueno, ¿qué pasa cuando uno toma un vehículo autotripulado por medio de una aplicación? ¿Cómo son las responsabilidades en esas cosas? Bueno, hoy se está trabajando sobre esos temas, el robo de datos, ¿no?, de las plataformas digitales. Estos son los grandes temas globales, y nosotros estamos discutiendo cómo pagar la luz, el gas y estas cuestiones, digamos, pero hoy por hoy... No podemos dar la vuelta, la vuelta son a la temas página. que, claro, son temas que sí nos incluyen, porque hay casos de acá, ¿no? Obviamente hay gente que compra por las compras por Internet, es verdad, están aumentando, son cada vez más... son cada vez más que van creciendo, son cada vez más habituales para los consumidores, y todas estas cuestiones, las aplicaciones también se usan, pero bueno, queda un poco esa agenda en segundo plano frente a las urgencias que estamos teniendo. Bueno, Sergio, se nos acaba el tiempo. Te agradecemos muchísimo este diálogo. También te vamos a agendar porque Bien. Nos interesaría seguir de cerca qué está pasando con los consumidores. Y bueno, éxitos, porque te tocó bailar con la más fea. Sí, nos toca estos años. Bueno, nosotros hicimos el amparo del 2016 junto con CEPIS por el tema del gas, y ahí arrancamos todo un tema de las movidas con las tarifas. Hicimos el amparo que después tuvo suspendida los cortes de gas para personas vulnerables, y que estos años han sido movidos porque, bueno, por desgracia para los consumidores, nosotros hemos adquirido un protagonismo en función de poder acudir a la justicia para poder mantener algunos derechos básicos, sobre todo en servicios públicos y elementos básicos de la canasta. Vos viste de lo que estamos hablando, es increíble. Bueno, sí. Estuvo con nosotros, gracias Sergio.